Ya, bienvenidos a todos los que están viendo esta grabación, esta enseñanza que continuamos realizando en el 7º capítulo del libro de los Hechos. Hemos tenido 6 extensos capítulos en los que vemos diversidad de enseñanza, diversidad de palabra del Señor, en la que no solo el Señor quiere hablarnos a nosotros, sino que además nuestro Dios es tan bueno que nos enseña nuevas cosas, a pesar de que quizás ya hemos visto, hemos leído una y otra vez este libro, podemos tener nuevas enseñanzas, una revelación fresca, una palabra, una enseñanza fresca de parte del Señor para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar entonces en este 7º capítulo del libro de los Hechos. Y allí usted va a encontrar este libro es muy extenso, así que le pido que pueda leerlo de forma personal, de forma detenida para que pueda comprender. No lo vamos a leer específicamente versículo por versículo, pero sí vamos a tener un resumen de algunos temas en específico. Son 50, más de 50 versículos en los que encontramos en este primer capítulo, por lo tanto, hoy yo quiero hablar sobre un tema en específico que ya lo vamos a estar viendo, pero como usted puede ver allí en el índice del contenido de hoy, vamos a estar hablando acerca de el rechazo de José que menciona Esteban desde el versículo 1 al versículo 16. También vamos a estar hablando que menciona allí Esteban en estos versículos desde el versículo 17 al 37, habla acerca del rechazo de Moisés. Desde el versículo 38 al 43 vamos a estar hablando el rechazo de Dios hacia la idolatría. Desde el versículo 44 al 50 vamos a estar hablando cómo el Señor habla acerca que el templo, el lugar físico, no es suficiente. Y por último vamos a estar hablando acerca de el sermón de Esteban y su enseñanza. ¿Qué extraemos acerca de esta enseñanza de la vida, del liderazgo, además de Esteban? Amén. Así que vamos entonces a ver los primeros capítulos. Como mencioné, en estos muchos versículos que encuentra en el capítulo 7, usted puede extraer mucha información, mucha enseñanza, diversos temas, diversas enseñanzas en las que usted puede extraer de todos estos versículos del capítulo 7. Pero hoy quiero mencionar y hablar con respecto a este tema. Amén. Primero, desde el versículo 1 al versículo 16, Esteban se presenta ante las autoridades eclesiásticas de aquel tema, porque recordemos que en el capítulo 6, él fue apresado, amenazado por haber predicado de Jesús, por haber anunciado de Jesús. Y esto, como hemos visto también en los capítulos anteriores, esto causa un tremendo revuelo ante las autoridades religiosas, ante las autoridades gubernamentales de aquel tiempo, porque se levantaron los discípulos de Jesús llenos del Espíritu Santo. Dice el capítulo 6 que Esteban estaba lleno de poder y de la gracia del Espíritu de Dios. Entonces vemos que cuando esto sucede, tenemos una repercusión. Hay una reacción externa que produce problemas naturales, sabiendo que también son problemas espirituales, que el enemigo se mueve a través de las personas para poder oponerse ante todo aquel que se levante por el Espíritu Santo a predicar y a hacer la obra de Cristo. Entonces, Esteban se presenta delante de estas autoridades, dice el versículo 1. El versículo 1 se presenta entonces Esteban delante de estas autoridades, delante del sumo sacerdote, y le pregunta a Esteban si todas las cosas que se mencionan, porque en el capítulo 6 vas a encontrar de que decían que Esteban estaba hablando acerca de rechazar la ley de
de Moisés y cómo lo importante era que Jesús, el Señor, Dios, ya no iba a vivir en templos de humanos, sino más bien que al contrario podía destruirlo en 3 días, porque Esteban repitió lo que había mencionado Jesús. Entonces esto causó un tremendo revuelo y estas fueron las acusaciones que le hicieron a Esteban. Entonces en el versículo 2 encontramos como Esteban comienza una extensa explicación, todo versiculado, todo lo que registra el Antiguo Testamento, todo lo que pasaron los primeros descendientes, ¿verdad? Abraham, Moisés y todos aquellos. Entonces vamos desde el versículo 1 al versículo 16, como menciona allí acerca de el rechazo de José. Primero que vemos es cómo Dios a través de José nos muestra que los hermanos sintieron envidia por causa del llamado, del propósito que tenía José. La promesa y la traición. Dios se aparece a Abraham en Mesopotamia y le otorga la solemne promesa de la tierra heredada. Sin embargo, los patriarcas, movidos por la envidia, venden a José como esclavo hacia Egipto. Pero también vemos en esa gran enseñanza cómo a través del rechazo, por la envidia que tuvieron los hermanos de José y lo vendieron sin tener ningún remordimiento, fue a tal nivel que sintieron y fueron enceguecidos por la envidia, al igual que como lo vemos también en Génesis de Abel, ¿verdad? Y su hermano Caín, porque sabe a veces la envidia, el enojo por el llamado de otra persona o por el propósito que otra persona puede enceguecerte y llevarte a realizar algunas cosas que, por ejemplo, Caín mató a su hermano. En este caso vemos como los hermanos de José lo metieron en un pozo. Además también lo vendieron a personas extrañas con la intención de no verlo nunca, de no verlo jamás y de que su padre sufriera por él. Entonces esto podemos ver cuando encontramos que alguna persona siente rechazo con tu llamado, siente rechazo, envidia, siente o no está de acuerdo con tu llamado, con tu objetivo, con tu propósito que Dios tiene para ti, se va a levantar todas estas cosas. Y vemos ahí el rechazo de José. A veces cuando somos rechazados no comprendemos muchas veces lo que estamos viviendo o lo que las otras personas están sintiendo en contra de nuestras vidas. ¿Sabes? A veces simplemente sentimos ese rechazo, porque ¿qué es lo que es el rechazo? El rechazo es el abandono, es el desprecio, es el que te aíslan las personas, es el que no te hablan, el que quieren alejarse de ti. A veces no eres tú el problema. A veces no es tu carácter el problema, a veces no es la forma en que tú te mueves, las decisiones que tú tomas, a veces es ese rechazo que te tienen las personas, es por causa de tu llamado, es por causa de tu propósito, es por causa de lo que Dios tiene para ti, es por causa muchas veces que no nos explicamos, no sabemos qué suceden. Yo soy el problema, ¿por qué no coincido? ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy en esta situación? A veces no eres tú ni yo. A veces causa de nuestro propósito, a veces causa de nuestro llamado. Y es lo que vivió José. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Él sufrió, porque ¿quién no sufre cuando te rechazan? Cuando te menosprecian, cuando te aíslan, cuando te dejan de lado, cuando te dejan solo. Todos sufrimos, todos hemos sufrido un rechazo. Todos hemos sido rechazados. Algunos han sido rechazados desde el vientre de su madre. Al momento que la madre, el padre se enteraron que estaba embarazada, que iban a tener un bebé, automáticamente no lo quieren porque no querían un nuevo bebé. Allí hay un rechazo hacia esa persona.
Cuando en tu escuela, en tu trabajo te aíslan porque tú eres distinto, porque tú no cuentas los mismos chistes, porque no te ríes ni opinas igual que el resto. Todas esas cosas, esos abandonos, son los que sentimos, son los que vivimos, los que las personas, los hijos del Señor, que Dios tiene un propósito para nosotros. Pero vemos la tremenda misericordia del Señor, como a través de esta situación triste, a través de esta experiencia de José, dice allí la palabra que Dios estaba con José. Y cuando Dios está contigo, Él te afirma, Él te sustenta, Él te consuela, porque eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Él quiere ser todo para nosotros. El Señor quiere ser tu consolador, Él quiere ser tu primordial, el Señor quiere que tú seas todo que Él sea todo para ti. Y a veces no lo entendemos. A veces no entendemos cómo Dios se mueve, por qué estamos pasando ciertas situaciones, por qué estamos viviendo algunas cosas, pero ¿saben? Allí claramente lo vemos con la vida de José, cómo había un propósito allí. Dice que había hambre en la tierra, eso dice la palabra, ¿verdad? Había hambre en la tierra y José, como había sido guardado por el Señor, lo compraron unas tribus, y a tal nivel que dice la palabra que Dios estaba con él, que lo cuidó, lo protegió, lo llevó y lo posicionó a tal nivel que José era el segundo después de la máxima autoridad. Dios le dio sabiduría para administrar, para organizar, para llevar a cabo, para negociar. Dios le dio sabiduría a José en cuanto a lo económico, a cómo moverse, a cómo expresarse y tener una relación y una comunicación con el rey. Vemos, bueno, mire, la historia de José es tremenda, pero lo que quiero mencionar aquí con respecto a lo que es Hechos 7, que nos menciona Esteban, que habla a sumo sacerdote como expresándose por qué lo están acusando. Lo que estaba haciendo Esteban, estaba hablando de que así como rechazaron a José, así también rechazaron a Jesús. Que cómo son tan tercos, que están cumpliendo, están realizando el mismo patrón que los hermanos de José, que lo que hicieron con José, ellos también lo están haciendo, lo hicieron con Jesús, y aún mayor también lo están haciendo con Esteban y con todos los discípulos que se levantan para predicar el nombre de nuestro Señor. Entonces, allí vemos cómo Dios, a pesar de todas estas cosas, pudo estar con José y le respaldó. Le respaldó, estuvo con él, lo levantó, lo consoló, y así también nosotros no estamos exentos a vivir todas estas cosas. Más bien, yo diría que como siervos del Señor tenemos que aprender a vivir, más que a vivir, tenemos que aprender a sanarnos rápidamente cuando somos rechazados. Porque cuando tú eres llamado por el Señor, siempre vas a vivir rechazado. De una u otra forma te van a rechazar. De una u otra forma vas a ser víctima de rechazo. Vas a ser víctima de que alguien te abandone. Si tú eres un servidor del Señor, si tú estás en una iglesia constantemente se está viviendo el abandono. Las personas se van y te dejan y no le importa si tú hiciste, como digo siempre yo, si tú hiciste 5 buenas y una mala, te van a abandonar por esa mala. Te van a dejar por una mala que tuviste. No van a recordar las otras 5 buenas. Te van a abandonar. La gente se va de la iglesia por una y mil otra razón. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, el siervo del Señor, la sierva de Cristo, debemos aprender a cómo vivir, cómo enfrentarnos cuando nos rechazan, cuando nos abandonan, porque esto vamos a vivirlo constantemente. Pero si una cosa podemos aprender, no solo de la vida de José, porque lo vamos a ver también en la vida de Moisés, no solo en la vida de José, que Dios está contigo. Dios
está conmigo. El Señor está con cada uno de nosotros y nos respalda, dándonos gracias y sabiduría como lo hizo con José ante el faraón, y nos eleva de victoria en victoria y de poder en poder. Entonces, a pesar de todo esto, ¿sabe? José perdonó a sus hermanos. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda enseñanza. Que después de ser abandonado, dejado a la intemperie y a lo que sea, ¿saben? José entendió cuál era el propósito. José buscó del Señor y pudo ser abierta su comprensión y entender el propósito del Señor en algo tan cruel, en algo tan difícil. Pero algunas veces nos han rechazado y cuando viene esa persona, vuelve esa persona o está en necesidad de esa persona, ¿cómo vamos a enfrentarnos nosotros? Porque todos hemos sido rechazados, ¿verdad? Y cuando viene el que te rechazó, allí es cuando ponemos en práctica la palabra del Señor. ¿Cómo actúas tú con el que te rechazó? ¿Lo rechazas también? ¿Pagas con la misma moneda? ¿Devuelves o pones la otra mejilla? Entonces, mire, podemos ser personas que conocemos la palabra, personas que pasamos tiempo en oración, personas que pasamos tiempo en ayuno, pero solamente vamos a poder realmente poner en práctica lo que aprendemos, lo que el Señor nos revela, lo que el Señor nos dirige. Realmente la ponemos en práctica cuando vivimos la situación, cuando nos sentimos rechazados. ¿Cómo vamos a enfrentar aquella situación o aquella persona que nos hizo mal, que nos hirió? José y Jesús, que es nuestro mayor ejemplo. Esteban, que lo vamos a ver al final de los versículos, oraron por esas personas y aún no solamente oraron, intercedieron y le dijeron a Dios, perdónalos. ¿Cómo entonces actúas tú frente a aquella persona que te causan heridas y rechazos? Vamos a pasar ahora a los versículos 17 al 37 para hablar acerca de el rechazo de Moisés. El rechazo de Moisés. Ya, desde el versículo 17 al versículo 37 vamos a encontrar al libertador rechazado, pero llamado por Dios. Mire qué tremendo, porque Moisés fue primeramente rechazado desde pequeño, desde los 3 meses cuando el gobernador mandó a matar a todos los pequeños, ¿verdad? Que todos los niños tenían que ser destruidos y desde ahí comenzó ya la persecución de Moisés desde muy pequeño. Y hay algunas situaciones en nuestras vidas que nosotros vivimos cuando éramos niños y que hoy tienen gran repercusión en nuestra vida. Cuando hemos sido rechazados desde pequeño y no han sido sanadas esas heridas, o como dicen los psicólogos, esos traumas, lo que nos vamos a encontrar nosotros en nuestra vida adulta, si no somos sanados por el rechazo de nuestra niñez, aún a veces desde el vientre de la madre han sido rechazados, como mencionaba. Si nosotros no nos dejamos sanar, si nosotros no nos dejamos sanar por... Ahí sí. Si no nos dejamos sanar por el Señor, como lo fue por Moisés, que fue rechazado desde los 3 años, vamos a tener problemas constantemente en toda nuestra vida, hasta adultos, sin importar la edad. Sin importar la edad, podemos incluso ahora tener repercusiones acerca del rechazo que tuvimos cuando pequeños. Si fuimos rechazados por nuestra madre, fuimos rechazados por nuestros hermanos, abandonados por nuestro padre y no hemos sanado esa herida, hoy en la actualidad, sin importar la edad que tú tengas, vas a estar siendo víctima del rechazo. Vas a estar siendo víctima y sufriendo por el abandono y no comprendiendo los planes del Señor. ¿Por qué el Señor permite que te abandonen? ¿Por qué? Y eso va a tener repercusión en tu identidad
en tu identidad espiritual, va a tener repercusión en tu diario vivir con las personas que tú te relaciones, e incluso a veces vas a malinterpretar situaciones creyendo que te están rechazando porque estás herido, porque es una herida, es un trauma que está allí en nuestra alma. Entonces, debemos ser sanados y buscar sanidad de parte del Señor con respecto a lo que es el rechazo. Moisés vivió no solo el rechazo desde los 3 años, sino que continuó. Mira, fue puesto como líder de un pueblo y el pueblo lo rechazaba. El pueblo lo menospreciaba. El pueblo no quería someterse a él. ¿Sabes? Cuando tú eres una persona, porque una cosa es que te rechacen y a veces nosotros somos los que rechazamos a otros. Porque triste es, ¿verdad?, que nos rechacen. Nos sentimos mal, sentimos tristeza, nos sentimos traicionados, nos sentimos de lo peor, pero ¿saben? Es distinto cuando nos ponemos en el otro lugar, cuando nosotros somos los que rechazamos a otros, cuando nosotros herimos a otros, porque fácil es ser víctima de la situación, pero cuán difícil es reconocer cuando nosotros somos victimarios hacia otros. Y cuando nosotros no hemos sido sanados por el rechazo, no solamente vamos a creer que todo el tiempo nos están rechazando, o vamos a vivir con el miedo a que todo el tiempo nos abandone, que nos abandonen nuestros hijos, que nos abandonen nuestro esposo, que nos abandonen nuestros familiares, que nos abandonen en nuestro trabajo, nuestras amistades. Todo el tiempo vamos a tener y vivir con ese miedo al abandono. Pero distinto es también cuando nosotros somos los que rechazamos a otros. Cuando nosotros somos a veces los que nos comportamos como los sumos sacerdotes y los religiosos de aquella época, que todo lo estamos tratando de regularizar, de legislar, y todo estamos tratando de poner en un cuadrado. Y cuando somos nosotros los victimarios, los que rechazamos a otros por el llamado, por envidia, por celo, o porque estamos heridos, cuando somos nosotros los victimarios, cuando somos nosotros los rechazados, estamos mostrando que aún tampoco estamos sanados. No estamos sanados. No solo tenemos un corazón herido, un alma herida, sino tenemos un corazón religioso. Tenemos un corazón juzgador. Tenemos un corazón que también hiere al otro. Entonces Moisés fue un líder que el pueblo lo rechazaba. Constantemente estaban una y otra vez cuestionándolo, oponiéndose a sus decisiones, murmurando su propia hermana. Murmuran contra ti tus propios familiares. Es a causa del llamado, es a causa de la formación del carácter de Cristo sobre tu vida, sobre la mía. Es porque Dios está probando nuestro corazón al perdón, a la misericordia, a resistir, a no titubear con pequeñeces de repente. Vas a tener oposición, pero el Señor está con cada uno de nosotros. Entonces el rechazo de Moisés desde sus orígenes fue para también la formación de él, para ser ese libertador y tener misericordia del pueblo. Al intentar defender a un hermano israelita, allí también fue rechazado por su propio pueblo hacia Madián. Llamado en la zarza ardiente, ¿verdad? Todos conocemos allí ese encuentro divino que tuvo Moisés en el Sinaí con Dios, cuando Dios le reveló su propósito y lo que tenía que hacer, cuando lo comisionó para liberar a su pueblo de la esclavitud, y allí también le entregó la misión y el poder hacia Moisés. Entonces, todos los momentos que vemos que sucede esto, como lo vemos con José, como lo vemos también lo vemos con Moisés, y también lo vemos con
Esteban, y en verdad todos los siervos del Señor sufren esto, la misma iglesia sufrió esto, lo vemos también una y otra vez en la palabra del Señor. Vemos también desde el versículo 38 al 43, vemos como Dios rechaza la idolatría. Dios quiere que abandonemos la idolatría. A veces, como todos los cristianos sabemos, nuestra idolatría no se convierte en un pergamino, a lo mejor en lo que rendimos culto, porque la idolatría es todo aquello a lo que tú prestas atención o le pones todo tu ímpetu, tu corazón a una cosa que reemplaza a Dios. Entonces sabemos que para nosotros los cristianos que no idolatramos cruces, que no idolatramos santos, que no idolatramos pulseras, que no idolatramos ni nos inclinamos ante toda la creencia natural que pueda haber, sino que nuestro corazón debe estar rendido al Señor. Pero a veces nuestro ídolo no son esas cosas físicas, aquellas cosas que se ven, algunas idolatrías que podemos tener como pueblo del Señor, a veces es nuestra propia idolatría, nuestro propio egocentrismo, que no me rebajo ni puedo rebajar mi autoridad, no puedo rebajar mi cara, mi carácter, para que el nombre del Señor sea exaltado. A veces no es un amuleto, pero a veces son cosas que están, como por ejemplo también todos los aparatos en este tiempo que he estado pendiente de eso, todos los aparatos tecnológicos es una cosa impresionante que ya no se puede vivir sin ellos. Pero a veces le rendimos culto e idolatramos nuestro celular, nuestras redes sociales. No estamos dispuestos a negar nuestro tiempo para el Señor. Nuestro ídolo a veces es nuestro trabajo. Nuestro ídolo a veces es nuestro hijo. Nuestro ídolo a veces es nuestro dinero. Nuestro ídolo a veces es nuestro tiempo. A veces nuestro ídolo pueden ser cosas que no están visibles ante la vista de todo, pero que tú y yo las tenemos en nuestro corazón. Nuestro ídolo puede ser esa sujeción, esa posesión de algo que es tuyo y que tú no lo quieres soltar, ya sea en tu carácter, ya sea en la formación, en tu formación cristiana, en tu formación ministerial. A veces no quieres soltar eso de ti y llega a tal nivel que lo idolatras y te inclinas a eso. Entonces Dios rechaza la idolatría. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere ser exaltado por ti y por mí todo el tiempo y que nadie pueda reemplazarlo. Y cómo, porque Esteban le menciona allí acerca de la fabricación del becerro de oro y el culto pagano al ejército del cielo. Y cómo el juicio del exilio por causa de Moloch y Renfán, según lo que dice la profecía. Entonces el corazón de Israel se vuelve a Egipto, imagínense, desechando la autoridad de Moisés a tal nivel. El pueblo era tan porfiado, tan duro, que rechazaron la voz de Dios a través de Moisés y se inclinaron ciegamente llevaron a Aarón a tomar malas decisiones. Y todo lo que quiera reemplazar a Dios, la autoridad de Dios, es pecado delante del Señor. Por lo tanto, es una rebelión. Así que Dios también rechaza la idolatría, porque estamos hablando como Esteban menciona y habla a las autoridades para que puedan lograr entender
lo que él estaba predicando y lo que él estaba enseñando. Vamos al capítulo, a los versículos 44 y 50. Desde el 44 al 50, en el que vemos cómo Esteban les menciona que el templo no es suficiente. Y ya con esto, los que estaban allí, los líderes religiosos, realmente ya con esto no pudieron soportar más lo que Esteban les estaba diciendo. Aquí habla acerca del modelo del tabernáculo, cómo Josué lo introdujo fielmente a la tierra prometida después de la conquista. Habla cómo David halló gracia y propuso una morada, pero fue Salomón quien edificó el templo. Sin embargo, Dios trasciende cualquier estructura física creada. Y también vemos la soberanía del Altísimo en la actualidad, que dice que no habita en templos hechos por manos humanas, sino que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies como creador universal. Como mencionaba delante, nuestro Señor es un Dios celoso. Es un Dios celoso, es un Dios que Él no tiene limitaciones. Él no está limitado por nuestras capacidades humanas o por lo que el ser humano quiera crear, formar o hacer. Él se revela y se presenta a quien a Él le place, a quien Él quiere. Y si bien Dios le dio la visión a Moisés para que replicara todo lo que vio espiritualmente, lo replicara y lo hiciera en lo natural, ese tabernáculo, esa iglesia móvil, fue hecha con materiales ¿cómo decirlo? Materiales más sólidos a través de la vida de Salomón. Pero en el Nuevo Testamento, aquí específicamente de Esteban, vemos como el Señor se mueve en cualquier parte. En casas, en calles, a la intemperie, en el templo, en las sinagogas. Entonces, a veces idolatramos un lugar físico. A veces podemos tener tremenda construcción o no, o estar en un parque muy hermoso, en un lugar muy hermoso. Pero lo que Dios quiere enseñarnos, que ese no puede ser nuestra prioridad. Esa no puede ser lo que nos abra los ojos y nos encandilen, como hoy se dice, las luces que hoy todo el mundo sigue. La iglesia más moderna, con el calefactor, con el aire acondicionado, con las sillas más hermosas, todo eso hoy en día ha reemplazado porque sea lo primordial que es la presencia del Señor. Todas esas cosas han quitado la gloria del Señor. Si bien no debemos, ¿verdad?, ser mediocres, ¿verdad? No podemos sentirnos conformes, no ser conformistas con lo que tenemos y siempre debemos buscar la excelencia para el Señor. Lo primero y lo esencial y lo primordial que debe haber en una persona, en una iglesia, es la presencia del Señor, es la gloria de Jehová, es su revelación y es lo primordial. Podemos tener las mejores sillas, el templo de Salomón tremendamente grande, podemos tener lo mejor, pero si no está la presencia de Dios, no hay nada, hermano. Solo es construcción humana, solo es una construcción física. Entonces allí Esteban hace esa mención ante el concilio, refiriéndose al poder maravilloso, grandioso, eterno, soberano del Señor. Como Él se mueve ya no solo en lugares físicos, sino también en cualquier parte que a Él le plazca, y que el primer templo es primeramente el templo de nosotros, el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Vamos a pasar entonces desde los versículos 51 hasta el 54, en los que nos menciona
y nos habla acerca de Esteban y la denuncia de la dureza del corazón y la resistencia constante que estas personas tenían a la voluntad de Dios. Porque no estaban rechazando a Esteban, no estaban rechazando a los discípulos. No te están rechazando a ti cuando eres guiado por el Espíritu Santo. Cuando hiciste algo que el Espíritu te guió, el Espíritu te inquietó, no te están rechazando a ti. Están rechazando al Espíritu Santo. Están abandonando y despriorizando, no sé si existe esa palabra, no están priorizando la guianza del Espíritu. La palabra del Señor dice que nosotros somos guiados, de que nuestra ley no es la ley de la letra, sino la ley del Espíritu. Y a veces, ¿saben? Nosotros mismos rechazamos al Espíritu Santo por guiarnos con lo que es la palabra del Señor. Fíjese que como mencionábamos delante, que el libro de los Hechos más bien es lo que se refiere, lo que nos está enseñando y mostrando es cómo el Espíritu Santo puede moverse en las personas y a través de las personas. Y a veces nosotros cometemos el error que decimos, no, eso no está en la palabra. No dice eso la Biblia, pero sí está guiado por el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo sigue guiando, sigue hablando. Él es tan diverso, amado hermano. Es tan diverso el Espíritu Santo que puede revelar, puede mostrar. Mire, cuando en el tiempo de Moisés Dios le mostró a través de visión, de revelación, a través de los ángeles a Moisés de cómo debía ser el tabernáculo, en aquel tiempo no existía un lugar físico para que habitara la presencia de Dios en esta tierra. Entonces, hoy podemos decir que hay cosas que no han sucedido y no han pasado, pero que el Espíritu Santo las puede revelar, las puede mostrar, las puede guiar, pero a veces nos volvemos religiosos acerca de la letra, y porque la letra, dice la palabra, que la mucha letra mata, pero es el Espíritu que vivifica, y a veces el Espíritu te va a guiar a cosas específicas que no están en la palabra. Para eso tú tienes que tener mucho cuidado, saber y conocer muy bien lo que es la voz del Espíritu Santo. Además, siempre estar trabajando y compartiendo lo que el Espíritu también te revela, y sentir y saber realmente cuándo es el Espíritu Santo hablándote, porque si no podemos cometer tremendos errores por causa de creer que es el Espíritu Santo y finalmente es nuestro corazón, son nuestros pensamientos, son nuestros anhelos y no los anhelos del Señor. Por lo tanto, debemos tener cuidado aquellos que buscamos revelación del Espíritu Santo, buscamos la guianza del Espíritu de Dios, buscamos la palabra, la revelación de Dios, las guianzas, las instrucciones del Señor, porque podemos caer de un extremo al otro extremo. Amén. Entonces, la acusación final señala que la persecución histórica a los profetas y el asesinato del justo Jesús por la dureza de los corazones de las personas. La visión gloriosa que tuvo Esteban, lleno de la gracia, y contempla los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Allí, en medio del martirio, culmina su vida con la intercesión por sus verdugos y la entrega total de su espíritu al Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña entonces? ¿Qué nos enseña Esteban? Tremendas verdades. Esteban nos enseña acerca del liderazgo espiritual, cómo continuar con el llamado hasta la muerte. Ante cualquier circunstancia, situación que tú estés viviendo física y espiritualmente. Porque recordemos que a Esteban lo apedrearon, lo sacaron fuera, además,
El verdadero líder espiritual no se define por su posición jerárquica o su fama, sino por la plenitud del Espíritu Santo, por su autoridad moral basada en el servicio y su capacidad de guiar con el ejemplo bajo extrema presión. Los líderes debemos aprender a trabajar, a anunciar, a administrar, a organizar, a servir al Señor a pesar de la presión que estemos viviendo. A veces los problemas nos nublan, nos causan que decimos, no, yo no puedo servir al Señor, no, yo no voy a ministrar el día de hoy, por causa de la presión, de los problemas, de la situación, de la emocionalidad, de la opresión espiritual que estemos viviendo. Debemos aprender a servir, a seguir y a ser usados por el Señor a pesar de la circunstancia que vemos. Entonces, un líder no se caracteriza por el título que tiene o por cómo le llamen, sino que un líder va a ser, teniendo título o no teniendo título, va a servir al Señor, va a servir las mesas, va a hacer imposición de manos. ¿Por qué? Porque conoce el llamado del Señor, conoce a quién le sirve y no necesita un reconocimiento terrenal para poder ejercer lo que es la dirección y la obediencia al Señor. Recordemos que Esteban no era apóstol, no era una máxima autoridad, pero por estar lleno del Espíritu Santo tenía gracia y poder de Dios, y aún sin tener el título, él vino e impuso las manos, él vino y predicó, él vino y se enfrentó a las autoridades. Entonces, un verdadero líder no requiere ni está esperando títulos, sino que él ejerce lo que tiene que hacer. Y su plenitud está en el Espíritu Santo. Su autoridad es lo que hace. Porque yo puedo decir o actuar con autoridad muy seria o hablando fuerte, pero la verdadera autoridad se ve como tú te enfrentas ante las situaciones, como tú vives y las experiencias, como tú te enfrentas ante las otras personas que te están haciendo mal. Esa es la autoridad moral, la autoridad espiritual. Además, la madurez espiritual. Entonces, el liderazgo espiritual de Esteban nos muestra cómo debemos soportar las aflicciones emocionales y además físicas. No, yo no voy a ir al culto, hoy día no voy a servir porque me duele un dedo, una uña, un pelo, una pestaña, así que yo hoy no puedo servir al Señor porque me siento el calcetín apretado. Amados hermanos, miremos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los apóstoles, el ejemplo de Esteban, que aún siendo apedreado, él aún con el dolor físico que estaba recibiendo, no solo la agresión psicológica que él estaba viviendo, sino la agresión también física que lo estaban apedreando allí mismo. Él continuó intercediendo, orando, predicando la palabra del Señor. Vemos también cómo nos enseña Esteban acerca de que en medio de esa aflicción, en medio de esa dificultad, en medio de lo que él estaba viviendo, allí tuvo esa visión celestial y pudo ver a Jesús a la diestra del Padre. Tuvo que vivir esa situación, tuvo que vivir ese rechazo, tuvo que ser apiedrado para que allí él pudiera ver la posición de Jesús, para que allí él pudiera ver el estado que se encontraba ahora Jesús, porque Esteban quizás escuchó de Jesús o vio a Jesús, vivió con Jesús y lo vio ascender quizás posiblemente, pero después de eso nadie sabía lo que había pasado con Jesús, pero Esteban tuvo esa revelación de que Jesús estaba a la diestra del Padre. Entonces, en medio de las aflicciones, de las circunstancias que tú resistes, que tú sirves, que tú continúas, que tú te levantas, que tú avanzas, allí vas a recibir la visión, allí vas a recibir dirección. Allí Dios, allí Jesús, allí el Espíritu Santo se van a hacer presente en tu vida. Entonces,
Dios puede mostrarnos visiones en medio de las aflicciones y allí clamar al Señor por misericordia por nuestros amigos, por nuestros enemigos, por nuestros agresores, por nuestros traidores, por aquellos que nos abandonan, por aquellos que no actuaron como nosotros queríamos que actuaran. Allí clamar por perdón y misericordia por la vida de ellos. Y en detalles del servicio de Esteban, que honró la historia de la iglesia primitiva con un enfoque en la entrega total a Dios. La verdadera fidelidad a Dios requiere valentía para confrontar a los religiosos, a los cuestionamientos, a la oposición, a las circunstancias que no creemos que vamos a vivir, pero las vivimos. Se requiere fidelidad a Dios. Aunque no entendamos lo que estamos viviendo, aunque no veamos lo que pareciera que tuviéramos que estar viviendo, aunque quizás no veamos la promesa o que la promesa no es como nosotros pensábamos que habíamos escuchado al Señor, sino que Dios está obrando de otra forma, allí la fidelidad de Dios requiere la valentía de cada uno de nosotros. Otra cosa que nos muestra el detalle del servicio de Esteban es el conocimiento profundo de las Escrituras. Todo el capítulo 7 que usted lee allí fue un pequeño resumen que hizo Esteban acerca de las Escrituras en el Antiguo Testamento, de lo que se había escrito, lo que se había registrado desde el comienzo de los patriarcas. Por lo tanto, todo hijo del Señor, todo siervo del Señor debe conocer las Escrituras, debe pasar tiempo en la palabra, debe profundizar, memorizar, todo siervo del Señor debe sumergirse en las Escrituras, debe aprenderlas, debe conocerlas, debe meditar en la palabra del Señor, que es lo que nos muestra también Esteban. La capacidad también de perdonar a quienes nos lastiman, manteniendo la mirada puesta en la gloria del Señor. En la gloria del Señor. Y quiero terminar con estas 8 cosas. Estas 8 cosas Ocho cosas que nos enseña el liderazgo de Esteban. Nos muestra el servicio como base del liderazgo. Yo puedo decir que soy líder, yo puedo decir que soy esto, pero si no estoy sirviendo al pueblo del Señor, entonces, ¿de qué liderazgo estamos hablando? El liderazgo que nos muestra Esteban fue tanto para servir las mesas como para mostrar la gloria del Señor. Ahora, el servicio de Esteban, el liderazgo, de Esteban, fue escogido por el pueblo de Dios. Él no fue escogido por los apóstoles. Él no fue escogido por una revelación del Espíritu Santo, por un ángel. El pueblo, a través del testimonio, del buen testimonio y de la integridad de Esteban, lo escogieron. Mi pregunta es, ¿cómo reaccionarías tú si el pueblo te elige, si Dios, el Espíritu Santo, obra a través del pueblo para llamarte o para darte algún trabajo, alguna misión, algún servicio en la obra del Señor dentro o fuera de la iglesia? Porque Esteban, por lo que vemos, él aceptó el llamado que el pueblo le hizo. Entonces, ¿por qué lo eligió el pueblo? Por su integridad y por su buen testimonio. Las personas te observan, las personas te miran, las personas están pendientes de ti, si eres responsable, si llegas a la hora, si eres comprometido, cómo estás viviendo. ¿Sabe? Somos tan expuestos que todos se fijan en tu vestimenta, en tus peinados, en tu cuidado de las uñas, del pelo, de tus zapatos.
estamos expuestos a todo y la gente está viendo y observando, no para, quizás a veces no para juzgarte, quizás no para, sino porque tú eres un ejemplo para ellos. Porque tú eres un ejemplo para el que viene llegando, tú eres un ejemplo para el que está recién convertido, tú eres un ejemplo para el que está sirviendo recién, tú eres un ejemplo para los que te rodean, para tu familia, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tus vecinos, tus amigos, todos están observando y tu integridad y el buen testimonio de ti tiene mucha importancia. Además, nos muestra la enseñanza del liderazgo de Esteban es la autoridad desde la madurez espiritual. Esteban pudo enfrentar las situaciones y no porque lo rechazaron, no porque lo apuntaron, no porque lo apiedraron, él se comportó de la misma forma. Él nunca bajó su postura ni se desenfocó de su identidad espiritual. Él actuó como Jesús hubiese actuado. No solo como Jesús hubiese actuado, sino como real y literalmente como Jesús actuó. Porque cuando Jesús estuvo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y más o menos fue también lo que Esteban dijo, porque Jesús era su mayor ejemplo. Y él hizo lo que Jesús hizo. Y eso es autoridad desde la madurez espiritual. Quinta cosa que hizo fue una comunicación clara y fundamentada. Todo lo que él habló, todo lo que él dijo, todo lo que él expuso ante las autoridades tenía base bíblica. Fue con la palabra, fue con versículos. Entonces lo que él comunicó estaba en la palabra. La visión inquebrantable ante Cristo, el impacto y legado a lo largo plazo y los rasgos finales de un líder en excelencia. Tremenda enseñanza que podemos adquirir, que podemos conocer, que podemos ver a través de la vida de este gran servidor. Él humildemente, ¿sabe? No necesitó un título de apóstol, un título de profeta, un título de superpoderoso. Él ejerció lo que el Espíritu Santo, dice la palabra en el libro de Oseas, dice, yo no quiero sacrificios, yo quiero obediencia. El Señor, lo que Él quiere es obediencia a tu llamado, a tu propósito. Dios quiere obediencia a lo que Él te está pidiendo en este tiempo. Él quiere que le obedezcas. No importa cuánto te sacrifiques en obedecer la ley, en aparentar hacia otros, en que otros te vean, no importa todo eso. Dios le importa tu obediencia en tu corazón y que sea replicado con tus hechos y tus actos. Porque Esteban podría haber dicho, yo soy diácono, así que yo no puedo ir a imponer las manos. Yo estoy lleno del poder de Dios, así que yo no puedo hacer esto. Una tremenda humildad de este gran siervo de Dios que nos muestra el servicio, como lo hizo Jesús hasta la muerte. Jesús lo hizo hasta la muerte de cruz. Esteban lo hizo hasta ser apiedrado. Imagínense que cuando te tiran piedras es una muerte lenta, a menos que te tiren una gran piedra, ¿verdad? En la cabeza, alguna parte en específico. Pero dice que allí fue apiedrado, o sea, muchas piedras. Y aún en medio de todo eso, él decidió seguir adelante. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Qué estás pasando tú que se está interponiendo entre tu servicio, entre tu obediencia, entre tu fidelidad a Dios? ¿Es tu carácter? ¿Es tu herida por ser rechazado? ¿Es alguna dificultad física? ¿Es lo que opinan de ti? ¿Es que no tienes un título? ¿Qué se opone para que tú obedezcas al Señor? Amén. Esta es la gran enseñanza que hemos tenido de Hechos capítulo 7, de el sermón de Esteban, el primer mártir
de la iglesia primitiva. Amén. Dios te bendiga, te guarde y el Señor te fortalezca y te dé la valentía para continuar y seguir adelante obedeciendo al llamado de nuestro Señor.